Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Santos en Camino. Hoy, como veis, estamos en un lugar un poco diferente. Hoy estamos aquí con Susana. Gracias, Susana, por venir. Gracias a ti. Estamos en la iglesia de San Juan de Malta y vosotros os preguntaréis por qué estamos aquí, por qué hoy hemos elegido pues, esta iglesia tan bonita y con tanta historia detrás. Porque Susana, para ella, aquí empezó todo para ella, su testimonio de conversión y de fe. Susana es una gran amiga y hermana y hoy ha venido generosamente a contarnos un poco su testimonio de fe. Entonces, bueno, Susana, tú lo has dicho, aquí empezó todo. Pues sí, aquí es donde me convertí, donde me trajo el Espíritu Santo. Yo no conocía nada de nada ni a nadie de la iglesia ni con fe. Y aquí pues todo pasó. Yo era una persona pues muy del mundo, sí, que pues como lo típico, ¿no? De pues ir a un colegio religioso, en casa pues bueno, pues alguna vez se hablaba de Jesús y demás, comuniones, bautizos, pero que más allá de eso pues yo no tenía ni una vida de fe, ni conocía al Señor, ni nada. Y luego, pues más adelante, pues por hechos de la vida y pues esos golpes que te da, pues empecé a cuestionarme pues por qué había tanto sufrimiento, por qué pasaban tantas cosas y demás. Y entonces empecé a cuestionarme pues más allá de la vida y que había pues también detrás de la muerte y pues bueno, un poquito todo, ¿no? Si había alguien por detrás controlando todo, ¿no? O sea, yo me empecé a cuestionar muchísimo. Y en ese entonces, pues que no tenía nada que ver en un grupo de entreno, pues el que era mi entrenador, que a día de hoy es mi padrino de confirmación, pues después de 3 años entrenando con él, descubrí que era una persona pues con muchísima fe, con un amor, bueno, enamoradísimo del Señor. Y un día, pues sin más, me habló del Señor, me preguntó si yo era católica y si tenía fe y le contesté con un sí tan rotundo que me sorprendió y ese día estuvimos hablando pues las dudas que yo llevaba arrastrando hacía un tiempo y entonces aquí es donde él me dijo pues si quieres un día pues contestar a más que te contesten a preguntas, las dudas que tienes, pues donde yo voy, que es esta iglesia, el sacerdote encargado, pues con él no tienes que tener vergüenza, que te va a atender pues con mucho gusto, porque claro, yo hacía tiempo que pues tenía esas dudas, esas inquietudes y como que yo sentía que en un momento dado me di cuenta de que era como que entrar a una iglesia me llamaba y yo pues me sorprendía hacia mí misma, ¿no? Pero nunca llegaba a entrar porque yo no conocía a nadie ni tenía relación con los sacerdotes. En ese momento para mí el sacerdote era una figura súper lejana, que no tenía nada que ver con mi vida, o sea, que sí, que no tenía nada que ver con mi vida. Prejuicios. Prejuicios totalmente, súper del mundo. Todo lo que se piensa y se dice a día de hoy de los sacerdotes, pues eso yo lo pensaba. Entonces, claro, yo era, ¿cómo voy a entrar a una iglesia y a preguntar al sacerdote? Claro, a lo mejor habrá alguno simpático que me atienda y me dirá, pues bien, pregúntame. Y yo, pues tampoco sé qué preguntarle. O sea, era como que yo anhelaba respuestas, pero tampoco sabía muy bien qué estaba buscando, ¿sabes? Entonces, aquel día con el que es mi padrino de confirmación, pues me contestó algunas, estuvimos hablando y pues con mucho amor, pues me dijo que me invitaba un día domingo a misa. Y yo dije, uff, a misa, un domingo. Yo nunca he ido un domingo a misa. Y le dije que bueno, que me lo iba a pensar. Y entonces se pasó un año que yo le dijera, oye, pues sí, venga. Pero porque claro, yo en ese tiempo tenía muchísimos prejuicios de, yo no sé qué me voy a encontrar. ¿Y si me engancho y voy todos los domingos a misa? ¿Qué va a pensar la gente, sabes, de mí? O sea, yo era una chica súper del mundo, o sea, mis amigos, familia bien, o bueno, lo típico, ¿no? De la familia, pero es salir mucho de fiesta, también con muchos chicos, o sea, entonces yo estaba muy en el mundo, entonces era como, ¿qué van a pensar yo un domingo en misa? Entonces pasó un año que yo le dijera que sí porque dije, bueno, sí, 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 pero lo ignoro. Y no lo pude ignorar porque por más que yo quisiera ignorarlo, pues el llamado era muy fuerte. Entonces dije, oye, Señor, si eres tú el que me estás invitando a venir aquí y hablar con este sacerdote,
pues voy una vez, hablo con él y ya está, me dejas en paz. Entonces recuerdo escribirle y decirle, preguntarle por los horarios de misa y demás. Entonces pues vine un domingo, me presenté aquí y ya nada más cuando entré pues ya empezó, bueno, a día de hoy pues ya le pongo palabras y ya lo puedo describir bien, o sea, mi conversión, pero en ese momento yo entré y yo no sabía qué me estaba pasando, o sea, de repente mi cuerpo se me giró, el torbellino de emociones que se me estaban viniendo, pues experiencias que de repente que yo no estaba entendiendo por qué estaba tan sensible y emocional y con todos pues, los nervios a flor de piel, bueno, me la pasé llorando todo el rato y yo no entendía nada, entonces yo simplemente llegué aquí y mi padrino pues me presentó al sacerdote que es el encargado pues, de la Orden de Malta en Baleares, esta es la iglesia, y nada, me invitó a quedarme a misa y yo pues no entendía nada, no sabía nada de la misa, la gente se levantaba, yo me levantaba, no sabía contestar, bueno, el Padre Nuestro sí, pues por tradición que me lo han enseñado y demás, pero yo me la pasé llorando la misa porque yo no entendía nada, o sea, ni siquiera entendía lo que estaba diciendo, pero yo sentía que cada palabra de la misa que el sacerdote decía a mí me estaba tocando el corazón y me acariciaba pues, el alma, que yo nunca había pensado en esa parte nuestra, ¿no? Y nada, entonces en acabar la misa pues no podía parar de llorar y entonces cuando el sacerdote pues despidió a la comunidad de feligreses que hay aquí, que es maravillosa, pues yo me quedé para hablar un poco con él y nada, exponerle pues por qué había venido, cómo había llegado, Claro. 4 preguntas así y tal, pero es que además de todo eso era ¿por qué reacciono así en la iglesia? ¿Qué pasa aquí dentro que de repente... sí, o sea, yo estaba como muy llorando, como muy tal, pero al mismo tiempo estaba muy en paz, muy tranquila, o sea, la ansiedad que hacía años que llevaba arrastrando, eh, pues ansiedad, tristeza, o sea, de repente yo estaba sintiendo pues un amor tan sobrenatural que la ansiedad, o sea, yo estaba en paz, yo aquí respiraba, estaba tranquila, entonces era como, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué ocurre? ¿Sabes? O sea, ya eran todas las preguntas que yo venía arrastrando y más lo que estaba pasando, o sea, ¿qué hay en esta misa que yo estoy así y que es algo bueno y que veo que me hace bien? Entonces, pues nada, el sacerdote pues con mucha caridad, con mucho amor, con muchísima paciencia, pues me atendió, estuvimos hablando y me invitó a venir cuando quisiera, ¿sabes? Él siempre ha respetado muchísimo eso, o sea, nunca me dijo en plan, pues vuelve, pues tal. Él siempre simplemente es aquí estoy cuando tú quieras, ¿sabes? Entonces yo me fui y pasaron semanas, luego volví otro domingo, o sea, al principio pues era como así despuntado, ¿no? Porque yo no entendía por eso, porque tampoco quería, y si me engancho, los prejuicios y demás, hasta que llegó un momento que yo veía bueno, que esto, o sea, yo todavía no entendía que era Dios mismo, ¿no? Que me estaba llamando, que me estaba invitando, pues a esta conversión y a cogerle de la mano y a caminar y a sanar, a empezar un proceso de sanación de su mano, ¿no? Y nada, y luego pues yo recuerdo que ese verano, que fue el verano de 2017, yo por un cambio de aires, porque ya te digo, estaba en un punto que había tirado pues la toalla con la vida, con todo, estaba muy cansada, me salió una oferta de trabajo en Suecia y me fui. Y justo era cuando yo empezaba a hablar con el sacerdote, con Padre Jesús. Y, y nada, entonces a la vuelta de mi estancia allí, me fui a trabajar una temporada, pues le escribí, porque en todo ese tiempo que yo había estado allí, que estuve además, no estuve en una ciudad principal, o sea, estuve como al norte del país, que es todo naturaleza, bosque. Qué frío. Sí. O sea, no había nada, nada es nada. O sea, yo esperaba conocer, o sea, dado el ritmo de vida que yo tenía, me llevé un montón pues, de ropa y de cosas pues, para hacer planes, conocer jóvenes y demás, pues con mi mentalidad de ciudad, de chica de ciudad, y me encuentro
o sea, ni siquiera vida de pueblo, o sea, vida primitiva, así decirlo. O sea, es que literal eran una casa súper lejos una de otra, el lago, el bosque y hasta animales salvajes por ahí. Entonces yo dije, bueno, pues nada. Y en ese tiempo el Señor estuvo presente. Fíjate, yo todavía no tenía una vida de oración, no tenía una vida pues cogida con la mano del Señor, pero lo tenían presente. Entonces nunca me olvidé y entonces a mi vuelta a España pues le llamé, hicimos un café y a partir de aquí empecé a venir un domingo, otro domingo, al principio como que lo ocultaba, ¿no? A la familia y tal, porque además en mi familia las comidas de domingo pues es tradición juntarnos pues con los tíos, los primos y demás. Entonces, y es típico pues que quedamos pronto, ¿no? 11, 12, pues para hacer el pisco labis, preparar, porque nos gusta cocinar juntos, pasar tiempo y luego pues comer y hacer sobremesa, ¿no? Y entonces, claro, yo de repente empiezo a decir que llego más tarde, o sea, que llego ya para comer, no que llego para lo previo, ¿no? Entonces al principio es como ok, pero cuando es un domingo, otro domingo, pues claro, empiezan a preguntarme, oye, ¿qué pasa los domingos? ¿A quién tienes? Sí. Y entonces, pues nada, yo empecé a decir con la boca pequeñita que iba a misa, porque claro, tampoco no es que lo quisiera ocultar, pero yo también estaba intentando entender qué estaba pasando en mi vida y quién era Jesús, porque hasta entonces era Dios. O sea, para mí era un Dios y ya está, pero yo la persona de Jesús pues no la conocía y la estaba empezando a conocer. Y entonces en este domingo de pues hacer hablar con el sacerdote y de una y de otra, pues sin yo buscarlo, sin yo quererlo, sin nada, pues me vi haciendo una dirección pues espiritual pues cada semana para ir resolviendo, ir entendiendo qué ocurría en misa, o sea, qué hay, hasta que descubrí quién hay, ¿sabes? Que es muy diferente, pasé del qué al quién. Y ese pues proceso tan bonito de conversión, de caminar, de entender, de, pues de abandonarme en el Señor y decirle, pues mira, acepto tu invitación y aquí me tienes y quiero aceptar el plan que me propones. Pues todo eso pasó aquí en esta iglesia. Qué bonito. No, además es que es una pasada, porque si hacemos como un poco esta recapitulación, es como increíble, ¿no? O sea, es como muy sobrenatural el tema, porque al final tú eras una persona pues que estabas totalmente alejada de la fe, del Señor y todo esto, en el mundo, pues saliendo de fiesta, pues como hacen pues todos los jóvenes hoy en día, y de repente pues que tú misma vieras que tenías esa inquietud, ¿no? Que dices, jolín, ¿cómo es posible que tuvieras esa inquietud que te llevara aquí y que aquí en ese primer encuentro como que estuvieras tan emocionada y que te removiera eso tanto, porque humanamente no tiene explicación, ¿no? Porque tú dices, es que ¿qué hago yo aquí llorando? Si es que yo no me han dicho nada malo, no me ha pasado nada. Y es muy fuerte, porque ahí es donde como que se ve la acción sobrenatural del Señor, que realmente es que tenía, ¿no? Ganas de ese encuentro. En ese momento, o sea, yo no entendía nada, pero ahora digo, ¿qué plan debe tener el Señor conmigo? Todavía estoy en ese caminar. Pero es verdad que muchos testimonios pues son como a través de pues una persona cercana que es muy creyente, un familiar, un amigo, algún hecho, algún de esto. Y yo no, es que no tengo nada, nadie de mi entorno, nada, cero. O sea, simplemente fue, a día de hoy pues lo puedo ver y lo reconozco, el Señor me lo hace ver, el Espíritu Santo, que simplemente me cogió de un sitio y me plantó aquí. Qué fuerte. Y yo pues dije que sí. ¿Y respondiste? Y respondí, ese es mi único mérito. Todo lo demás es del Señor. Es muy bonito, la verdad. Y bueno, Susana, tú esto decías que pasó en 2017, pero es que estabas en 2025. ¿Cómo han sido estos años? O sea, ¿cómo ha sido tu evolución, ¿no? Ese camino espiritual. Decías que pues empezaste una dirección espiritual, un acompañamiento espiritual con el Padre Jesús. ¿Cómo han sido estos años para ti, desde que empezó todo hasta ahora? Pues muy agradecida. O sea, no puedo estar más agradecida al Señor por el hecho de haberme llamado,
por el hecho de también de que sigue llamando a las vocaciones, de encontrarme con un sacerdote, es decir, con uno bueno, con uno con caridad, con corazón, entregado al Señor, pues que haya tenido la paciencia y que él desde su vida de oración pues también sintió en ese momento de decir voy a acompañar a esta chica, ¿sabes? Porque a lo mejor hubiera podido decir pues una más que se presenta en la iglesia, que tiene 4 dudas y que ya está, y que no aparece, ¿sabes? En plan de atender por atender o tener ahí una vocación al Señor. Es decir, yo a través del Padre pues vivo cuando la oveja perdida, que el Señor deja sus 99 para ir a una, pues yo me siento así porque cuantísima gente pues no viene aquí a preguntarle, pues de hablar con el Padre y demás, pero la acogida que él tuvo conmigo, el acompañamiento y demás, pues claro, es un proceso de todos estos años de ese acompañar que yo pues siento que a través de él no es él, o sea, no es el sacerdote, es Dios, es Jesús que me llamó, que me trajo, que me ha abrazado, me ha acogido, me está acompañando y que a través de cada palabra del sacerdote, pues no es el sacerdote, es Dios hablándome. Entonces, en este tiempo de 2017 ahora, el Señor pues ha ido sanando, ha ido pues mejorando y sobre todo pues lo que ya hablamos en el punto ahora en el que estamos, pues haciéndome mujer, porque yo era una niña. Yo ahora tengo 32, pero es que yo con 29 seguía siendo una niña, ¿sabes? Y con 30, con 31. Ha sido ahora, cuando cumplí 30 y 31, fue cuando el Señor empezó a trabajar en hay que sanar y aterrizar en la edad en la que estás y todo eso no hubiera sido posible si no hubiera habido pues todo ese acompañamiento y el sanar, la sanación que he tenido desde el minuto 1 que yo vine aquí. Entonces eso ha sido todos estos años, o sea, mucho amor, mucha paciencia por parte del Señor, porque yo al principio estaba todavía muy mundana, o sea, el Padre con mucho amor, pues a lo mejor no sé, me corregía, me hacía alguna corrección o me proponía, me sugería y yo, sí, bueno, es bueno, pero y podría, pero pues no quiero y no que yo deje de ser menos cristiana o tal, pues porque siga haciendo ciertas cosas, pues por ejemplo, pues ligar con chicos, o sea, pero no es solo el ligar con chicos, es pues ir, acostarme con ellos o demás, por ejemplo, en ese tema de la castidad que tanto está de moda, porque al principio, justo al principio, el primer llamado, aparte de llamarme a seguirle, mi primer llamado fue a la castidad. Entonces, claro, tú imagínate, 24 años creo que tenía en ese entonces, me convierto y al poquito el Señor me dice, entrégame la castidad. Y yo, claro, en ese momento yo, imagínate, estaba intentando entender al Señor como para entender qué era la castidad. Claro, es muy fuerte porque es que tú reconocías como que el Señor te estaba, ¿no?, ofreciendo un camino, te estaba como diciendo, oye, por aquí, haz esto, ¿no?, que es bueno para ti, ¿no? La iglesia es madre, la iglesia, me gusta mucho esto. Como te estaban pidiendo una cosa que tú ni siquiera sabías todavía ni entendías. O sea, que es muy fuerte también eso, ¿no? Que tú decías, noto que esto va por aquí, pero no entiendo muy bien ni lo que estoy, ¿no? Sí, 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 justo. Entonces yo no entendía nada como para que encima el Señor me pusiera a decir que sí a algo que yo entendía en mi cabeza simplemente la castidad igual, no relaciones sexuales. Y yo pues decía, no, puedes pedirme lo que quieras, pero no eso. O sea, yo, como cualquier católico recién convertido, empezando a negociar con el Señor. Yo, pero sí que tuve una cosa, es que cuando yo vine aquí, respondí a este llamado del Señor, yo estaba en un punto de la vida que, como te he dicho, había tirado la toalla. De hecho, como que la idea de suicidarme y demás, pues por todos los eventos desde mi infancia hasta la edad adulta, o sea, en el sentido de adulto joven, ¿no? Pues ya el último yo ya no pude como soportarlo y ya empecé como, pues eso, a pensar en, pues la vida no vale la pena, estoy cansada de luchar con todo,
a todos los niveles, tanto de sistema familiar, de sistema de amigos, que incluso conmigo misma, era como todo, era un todo. Entonces yo ya estaba muy, muy agotada, entonces empecé a pensar eso. De ahí que yo empezara a cuestionarme, pues, qué hay detrás de la vida, qué hay tal, o sea, qué pasa a la gente que se muere, el cuerpo, el alma, o sea, yo no entendía muy bien. Entonces, en ese pensar es donde el Señor entra en mi vida, ¿sabes? O sea, el Señor vino a rescatarme, porque si no hubiera venido, yo a lo mejor a día de hoy no estaría aquí, ¿sabes? Y, y pues nada, que, que en todo eso, pues eso, el Señor de repente, claro, me dice sí a la castidad, o sea, yo le digo que sí, y porque yo no tenía ya nada que perder. Es ahí a donde iba, o sea, todo esto era, o sea, yo le dije que sí por eso, porque no, yo ya me había dado por vencida con la vida, entonces el Señor me proponía algo nuevo que yo no entendía, pero me fié. Y dije, pues, hablando en claro, a suicidarme tengo tiempo. Antes de probar eso, pues, ¿por qué no le doy una oportunidad a la vida? Y a lo que me estaba proponiendo el Señor. Y entonces, pues, me sorprendí, porque descubrí que hay vida en mayúsculas y que se sana y que el amor del Señor basta y que eso sostiene. Y entonces, pues, muy, muy agradecida por el Señor. Y todo, todo, todo por decirle que sí a la castidad. Porque el Señor no era que me quería quitar, porque es lo que pensamos. O sea, a día de hoy la gente, cuando el Señor te pide cosas, la gente piensa que la Iglesia impone, que tiene normas, que el Señor quita, prohíbe, ¿no? Que es cuando yo me convertí y dije, ¿cómo me vas a quitar? No me quites ¿Verdad? esto. Y no, más allá de la realidad, o sea, es el Señor te regala. Y a mí el Señor me regaló la vida, porque a través del sí a la castidad, yo le dije, vale, yo lo voy a intentar, porque en ese momento yo le dije, yo no sé si voy a ser capaz. Pero le dije que sí, me fié y me dio la gracia. Al principio me costaba mucho, o sea, humanamente yo puse mucho de mi parte, pero luego con el tiempo, a medida que tú vas haciendo camino con Él, el Señor también va respondiendo. O sea, es una respuesta de ambas partes. O sea, el Señor te pide y tú respondes, pero es que luego Él también responde con muchísima gracia, o sea, se derrama contigo, ¿sabes? Si tú respondes con este sí pequeñito, porque mi sí fue súper pequeñito. Tú pones lo que puedes y el Señor pone el resto. Exacto, claro. Así fue. Y entonces me di cuenta de que con el tiempo y los meses, pues no era tan difícil, que el Señor me estaba dando una gracia para vivir eso y empecé a ver que estaba hasta más feliz. No por el hecho de privarme de algo, porque al final también fue mi libertad decir que no a cada persona y demás, simplemente fue voy a sanar primero y voy a ordenar. Entonces el Señor usó ese sí de mi castidad para empezar a ordenar mi vida y a ordenarme a mí interiormente y a sanar. Y entonces eso, o sea, es como ese pasito fue al siguiente, fue al siguiente, fue al siguiente y me veo pues que han pasado 9 años. Efecto dominó. O sea, que va cayendo una, hasta que te ves que dices... Sí, y entonces lo que no era capaz de entender al principio, pues ahora soy capaz de entenderlo incluso más allá, que también eso es algo de lo que yo me iba sorprendiendo y de algo a lo que renovaba mi sí, porque claro, el sí hay que renovarlo. Cada día, si no es cada día, cada vez que se me presentaba una oportunidad, una tentación o algo, yo elegía al Señor, yo decía, no a esto, sí a ti, yo te elijo a ti. Y aunque yo no entiendo, y es bueno, porque no es que sea algo malo lo que podía, las veces que he dicho que no, a lo mejor había situaciones que no eran malas, pero simplemente... Simplemente era tomar algo con alguien, pero ya a lo mejor tú decías, tengo que sanar primero, sí, antes de poder, ¿no?, conocer a alguien o... Pero simplemente tengo algo mejor a lo que ahora mismo pues me apetece y veo que es más bueno que lo que es bueno. Y que con una cosa no construyo para el reino de los cielos y con la otra sí. Y que simplemente que aunque yo no entienda,
el Señor no me está prohibiendo, me está diciendo que espere. Simplemente me decía, espera, ten paciencia. Entonces, ahí es cuando pues yo iba caminando con el Señor y en ese espera, ten paciencia, claro, tú te vas abriendo más a Dios porque claro, pues vas cogiendo vida de oración, pues hacía más oración, ya no solo eran los domingos de misa, también pues entre semana, también empecé a conocer a la comunidad de Mallorca, de feligreses, también me llegó a mi vida el retiro de Fetá, pues Emaús, toda la comunidad de aquí que es maravillosa, y eso pues también pues ya es eso que se van abriendo y cuando tú a medida que también te abres a la vida de gracia, el Señor va llenando y va correspondiendo a esa vida de gracia. Entonces me va explicando. Entonces yo lo que he vivido con el Señor es que primero me pide, yo respondo, vivo lo que me está pidiendo y luego poco a poco, a medida que yo voy caminando desde no entender que simplemente con confiar, yo simplemente decía, Jesús, confío en ti, no entiendo nada, Jesús, confío en ti. Y entonces el Señor ya te va explicando. Y cuando el Señor quiere explicarte algo, de repente todo encaja. O sea, que te llega la luz de repente y dices... Y ese momento de gracia basta, dices, vale la pena haber confiado en Dios. ¿Y cómo vives tu vida en el día a día, ¿no? Ese abandono que tú dices, vale, me fío y luego ya veremos, ¿no? Sí, pues yo vivo mucho de la providencia de Dios. A ver, vamos a explicar esto para el que no sepa lo que es. Pues vivir en la providencia, bueno, la providencia es abandonarte y confiar muchísimo en el Señor de que Él te va a proveer en el momento que Él quiera, cuando Él considera que tú lo necesitas, no cuando yo quiero, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que sus tiempos no son nuestros tiempos. Entonces, el ejercicio de confianza y de paciencia para vivir la providencia, pues humanamente es muy grande. El Señor responde más adelante a esta oración que no son tus tiempos. Entonces, claro, la confianza, la paciencia, la espera se ejercita mucho viviendo la providencia. Y Sí. vivo para todo, o sea, todo es providencia en mi vida. Y además, a día de hoy la vivo más intensificada, o sea, tengo muchas historias que contarte, pero haciendo la vista atrás, que antes es eso, no lo veía, pero ahora sí, digo, es que el Señor ya actuaba con su providencia desde el minuto 1 que yo me convertí, ¿sabes? Y el Señor, pues al final eso, te das cuenta de que te cuida, de que estás siempre cuidándote incluso cuando tú no lo ves, cuando tú no lo reconoces, cuando no eres consciente. El Señor siempre está ahí, ¿sabes? Simplemente es en el momento en el que te da la gracia para abrir los ojos y tú verlo y reconocerlo. Porque muchas veces yo decía, pues ¿dónde estás, Señor? ¿Sabes? Incluso ya convertida y con una vida de oración y con mucha fe, o sea, si algo el Señor me ha regalado y de lo que estoy agradecida es pues una fe fuerte que le pido que no me la quite, a no ser que por otros planes suyos Él quiera retirármela, pero yo se lo pido constantemente, aumenta mi fe, por favor, o sea, es que te necesito, o sea, te quiero y he elegido este camino para siempre, o sea, te elijo a ti, por siempre, por siempre. Entonces, claro, es verdad que a veces como que da miedo, a veces me pasa, ¿no? Esto que dices, Jolín, espero que la fe que tengo ahora, ¿no? En los momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos como de prueba, espero saber responder claro, con esa fe que ahora tengo, ¿no? Porque cuando todo va bien es muy fácil, es ¿no? muy fácil. Como, vida, yupi, pero cuando las cosas se complican, ahí es donde, claro, el Señor te dice, ¿me vas a seguir con todo o me vas a seguir solo cuando te cuando regalo, te cuando te doy? regalo, cuando me ves, tal, sí. Claro, es que ahí se pone a prueba la fe, cuando el Señor hace un paso al lado, que no se va, pero hace silencio. Y yo, pues en estos 9 años he tenido pruebas difíciles. Claro, al principio, en una conversión, pues con todo como el desbordamiento que me dio el Señor, yo tenía muchísima como fuerza para atravesar las pruebas, aunque me enfadara, aunque pataleara, ¿no?, al Señor y por qué tengo que pasar por esto o lo otro.
Pero en los últimos años la prueba ha sido tan dura que me he enfadado mucho, ¿sabes? Por una situación así familiar fuerte que he tenido, el Señor pues hizo el momento más como difícil, ¿no? Yo tomé una decisión, siempre bajo el foco de la dirección espiritual, porque esto es algo que, vamos, siempre, o sea, ante cualquier decisión, lo primero de todo es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? O sea, no me quiero equivocar, quiero que sea tu voluntad y sobre todo porque necesito la fuerza para atravesar esa prueba, para atravesar esta dificultad, porque es lo que me va a mantener en pie. Entonces, saber que es voluntad de Dios, porque si no me rompe, la situación me rompe. Entonces, muchísimos momentos en los que yo no podía, me superaba, o sea, la situación me superaba. Entonces, ¿qué es lo único que me quedaba en ese momento y me mantenía? Que yo había discernido que eso era voluntad de Dios, que el Señor quería que pasara por eso y que simplemente me pidiera estar, que todo lo demás se encargaba Él. Entonces, con muchas lágrimas, incluso domingos que yo venía a misa y me venía un poco antes a enfadarme con Él. Luego me confesaba y luego lloraba. Es que me enfado, pero sé que eres bueno, pero lo siento por enfadarme. Es que no podía más. O sea, el dolor te ahoga. Claro, ¿sabes? pero porque al final eres humana también y aunque intentes poner la visión sobrenatural, humanamente ese sufrimiento, ¿no? Hay que pasarlo también y es bueno transitar eso. Sí, entonces lo único que mantenía era la voluntad del Señor, que ahí había una voluntad del Señor y entonces yo confiaba. Y efectivamente, luego pues se ha visto que a través de todo eso pues a mí me ha permitido sanar, crecer, o sea, después de toda esa tormenta, después de todo, pues el Señor siempre sabe por qué hace las cosas. Entonces yo esa era la confianza que yo he tenido siempre con el Señor, es decir, a pesar de los momentos difíciles, saber que si el Señor lo está permitiendo es porque hay una voluntad de Él y porque va a dar fruto en algún sentido. Lo vea yo antes o no lo vea, hay un fruto, porque a través de, pues, de tu sí o del mío o de haberle dicho que sea una voluntad que tú no entiendes, pues construye el reino de los cielos y no sabemos qué va a hacer el Señor con ese sí. O sea, es que a lo mejor está salvando otras almas y convirtiendo otras almas con esto. Y entonces, y a mí también eso me da mucha fuerza cuando yo lo pienso y lo aplico a mí misma, porque yo digo, ¿y si el sí de otra persona que estaba atravesando una prueba y se mantuvo fiel a esa prueba fue lo que usó el Señor para a mí convertirme? ¿Sabes? O sea, es que la oración y la fidelidad al Señor pues salva almas. Y aquí pues eso también me ayuda mucho también a mantenerme fiel a las pruebas. Y es eso, que el Señor a veces en esas pruebas está en silencio, entonces es como tú ahí tienes que encontrar fuerzas y poner tu voluntad, aunque no entiendas. Un día leí una frase que me dejó como, o sea, es una frase súper simple, ¿eh? Pero es que me dejó súper chocada porque no sé dónde me aparecía, pero ponía algo así como, cuando estés pasando por una prueba, recuerda que el profesor siempre está en silencio durante el examen, ¿no? Sí. Y esa frase me hizo boom y dije, a mí ay también madre. me la dijeron. ¿Sabes? Cuando el alumno está en un examen, el maestro está en silencio. Sí. Claro, y yo dije, eso también me la aplico mucho, eso también me ayuda. ¿A qué sí? Pero yo decía, es tan obvio, en plan, sí, o sea, el del cole, pues sí, el examen, el profesor en silencio, todo esto, pero claro, es verdad que a veces decimos, cuando pasamos por pruebas, ¿no? Y momentos difíciles, que es donde el Señor ahí, pues no es que se vaya, ¿no? Está ahí, pero está como expectante a ver cómo reaccionamos, cómo, ¿no? Sacamos la fuerza y confiamos en Él para pues esos momentos de tribulación, pues estar con Él y el sufrimiento con Él, unido a Él, ¿no? Es como llevadero, carga ligera, yugo llevadero. Sí. Redentor. 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 El sufrimiento de la mano del Señor es redentor. Y además también me gusta esto de que, ¿no? Así como el hierro, ¿no? Es forjado todo a fuego, ¿no? Con fuego, pues, ¿no? Que las pruebas, ¿no? Nos tenemos que pasar por el fuego para salir como luego el diamantito este que sale, ¿no? Claro. Hay que forjarlo ahí a veces. Pues eso, y es súper bonito. En mi vida tengo muchas providencias
todos tenemos providencias en la vida. Eso es o verdad. sea, yo os invito a hacer oración a todos los que pues, nos estén escuchando o viendo y que le pidan al Señor que les abran los ojos, porque de verdad que la vida está llena de providencias, que es lo que te decía, que yo ahora soy capaz de verlo y lo vivo y ya lo vivo muy abandonada. Pero incluso antes de ser consciente, el Señor ya hacía providencias en mi vida. Entonces, eso, invito a que el Señor os las haga ver, ¿no? Y luego, a partir de tanto las grandes hasta las más pequeñas, o sea, las chorradas más chorradas, o sea, es que el Señor no me deja, no, o sea, me dice, yo te lo doy, y cuando hago oración es que me lo dice, o sea, déjate cuidar por mí, hasta la cosa más simple, hasta las necesidades más grandes. Cuando tú piensas que es un imposible una situación, pues viene el Señor y me sorprende con una solución que ni siquiera yo había pensado. Obviamente en mi mente humana limitada, claro, pero el Señor ya lo tiene todo controlado. Entonces es como yo ahí empecé a aprender a confiar en el Señor. O sea, cuando se me presenta una situación, pues para mí que es un imposible, pues una resolución de cualquier problema que dices, es que es imposible que se dé esto, pues viene el Señor y te pone la solución. Y es algo que no habías pensado y que dices, pues mucho mejor de lo que ni siquiera yo me podía imaginar. Más allá de lo soñado. Claro, entonces fue como, gracias Señor, y de que te he dicho que sí a tiempo, o sea, el sí de septiembre, porque si no llego a decir que no, o sea, no llego a decir que sí, o sea, ¿qué pasa? O sea, no sé qué hubiera pasado conmigo. Claro. Mejor el Señor siempre tiene un plan B, pero fue como en el momento correcto, que eso pues fue una de las providencias. La providencia es en el momento correcto. Y yo cada vez que entro a mi casa, es que veo a Dios en todos lados, o sea, en alfombra, en el cubierto, en la toalla, en el plato, en la silla, en la mesa, o sea, es que en todo, o sea, tú ahora entras a mi casa y ya con el tiempo ahora aparece una casa, un hogar, hay todo. Y aparte, pues, todo pues lo que, porque aparte de o sea, fue la providencia más grande para entrar a vivir, pues que a lo largo de los años se han ido sumando providencias para complementar la casa. Qué bonito. Conclusión, pedid y se os dará. Oye, muchísimas gracias, Susana, por contarnos este pedazo de testimonio, una pasada, sobre todo pues esta parte tan importante como lo es la providencia, ¿no? Entonces, bueno, antes de irte, como siempre, que tenemos que hacer las dos últimas preguntas. Y la primera de todas es, ¿cuál es tu santo favorito? Pues mi santo favorito son los de los imposibles, Santa Rita y San Judas Tadeo. Santa Rita me viene un poco inculcado por mi padre, porque él siempre ha sido muy, muy devoto de Santa Rita y desde pequeñitos pues siempre hemos ido pues el día de Santa Rita a darle una rosa a la iglesia de aquí de Palma y demás. Entonces pues por tradición en casa la tenía muy presente, pero luego la adopté yo como, o sea, la hice mía, porque claro, pues lo que te digo, muchas situaciones en las que, bueno, me quedo muchísimas anécdotas, ¿no? Pero en las que yo he necesitado de ese imposible. Claro. Entonces le he recurrido mucho a la intercesión de los santos de los imposibles y a San Judas Tadeo también muchísimo, muchas cosas también me ha ayudado muchísimo. Entonces, mis santos favoritos, San Judas Tadeo y Santa Rita de Casia. Qué bien, que la gente dice Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, y nosotros después de este episodio vamos a decir Santa Rita, lo que te pides te lo duplica, que esto me lo dijo una amiga el otro día. Sí. Y es así. Y pregunta final, ¿qué es lo que te ayuda a ti a ser más santa cada día? Bueno, la oración, rezar el rosario, pero cuando medito el Padre Nuestro, me quedo mucho meditando, danos Señor el pan de cada día, porque es lo que yo vivo. Entonces, yo no me adelanto a lo que voy a necesitar o lo que no. Entonces, a mí rezar el Padre Nuestro, sobre todo, pues eso, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también me hace tener mucha caridad y misericordia con la gente del día a día, ¿sabes? Y luego, pues cuando mi rutina me supera, que tengo mucho ajetreo, pues el trabajo, atender a la familia,
estudiar y demás, que a veces dices, bueno, pues se me ha pasado el día, no he rezado, me ayuda mucho a acordarme de Madre Teresa de Calcuta, porque cuando las monjas le pedían quitar tiempo de oración, porque tenían muchos quehaceres, ella dijo, no, les vamos a aumentar. 1 hora más de oración. Entonces, esas cosas me ayudan a cada día a caminar en el Señor. Y además yo creo que es súper importante por tu testimonio y por todo esto que vives tú con la providencia, como que yo creo que sí o sí te tiene que ayudar muchísimo a tener fe el abandonarte, porque cuando tú te abandonas y ves lo que el Señor hace y dejas que el Señor haga y ves la providencia, eso te aumenta la fe también a ti, porque dices, Claro. es que ahí es donde lo veo, cuando me abandono. Es que, por ejemplo, con la nevera, que es una cosa tan sencilla, puedes entrar en Wallapop o lo que sea y hay gente o que las regala o que valen 30 euros, 50 euros, una nevera súper sencilla. Y no estamos por 30 o 50 euros, porque mi madre me decía, yo te la compro. Pero yo le decía, no, mamá, espera, es que el Señor me lo ha dicho, me la va a dar. Entonces, qué gran diferencia de a tener una nevera comprada y que hubiera sido sin más algo material ahí, a tengo una nevera que me la ha dado el Señor y yo cada vez que entro en mi casa y abro esa nevera es que me lleva al Señor y a darle gracias y a tenerlo presente, y esa es la gran diferencia a esperar las cosas en la providencia del Señor. O sea, yo entro en mi casa y todo me lleva al Señor porque todo me lo ha dado Él. Y sobre todo el tema de la espera y de confiar, que te das cuenta de que realmente no necesitamos mucho, que nos creamos muchas veces esas necesidades. Sí, yo en mis tiempos más difíciles es donde pensaba que no tenía nada y es que a veces el Señor te hace pasar por esas dificultades para que en los días de prueba te des cuenta de que solo su gracia basta, ¿sabes? Qué bonito. Oye, pues cerramos el podcast con esta frase porque ha sido súper bonito. Gracias, Su, por venir. A ti, gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Santos en Camino.